En el vasto mundo de los videojuegos, hay géneros de los mismos que son constantes e intensos en gameplay. Algunos de estos pueden ser los roguelike, juegos de ritmo, acción y hack and slash. De estos últimos, los hack and slash, te dan una sensación y experiencia jugable como casi ninguna otra, porque logra que te pases armando combos bien locos y destrozando brutalmente a cada enemigo que ose cruzarse contigo. Y en la gran mayoría de los casos, estos juegos tienen una música que logra potenciar más tu experiencia de juego, sumándole también los sonidos brutales de daño, lo cual saca el lado más primitivo de cada videojugador, casi como darle un palo a un mono se tratase. Algunos de estos juegos llegan a ser los mejores de su género, como por ejemplo pueden ser Metal Gear Rising Revengeance, con su música al máximo y personajes con pensamientos e ideales de vida interesantes, God of War con un guerrero desatado por la venganza y la ira, Bayonetta con una coqueta demonio con armas en sus piernas que usa su pelo como arma, y como toque final, un juego que marcó este género como un antes y un después, no es ni más ni menos que Devil May Cry. Devil May Cry es un juego hack and slash en el que manejamos a Dante, el cual es un humano mitad demonio, hijo del demonio Esparda, el cual se encargó de hacer frente a los demonios para defender a la humanidad del caos que los mismos provocaban. Yendo al primer juego, cuando conocemos a Dante por primera vez, vemos que es alguien despreocupado, un tipo que siempre mantiene su estilo y se la pasa matando demonios a diestra y siniestra, cuando lo llaman para hacer su trabajo o mínimamente le pagan la renta. Pasando al gameplay, algo que siempre destacó a los Devil May Cry es su gameplay plataformeo hack and slash frenético y salvaje que tiene, el cual logra hacer que los jugadores se sientan potenciados pero a la vez obligados a mantener combos precisos sin perder su estilo, como si de un épico baile o concierto se tratase. La música del primer juego es un delay que tiene su estilo propio pero con ciertos tintes a Resident Evil 4 en algunas secciones. Esto, como dato curioso, se da porque utilizaron unos samples que están en un álbum llamado Pandora Box. Estos mismos samples aparecen en juegos como Devil May Cry, Resident Evil o Monster Hunter, dándole una pizca de misticismo, sensación de curiosidad y de lo oculto. Hago un inciso aquí para mencionar las interesantes adaptaciones de Devil May Cry, tanto la primera como la segunda, ya que no es la primera vez que adaptan Devil May Cry a la pantalla chica. Esto lo sumo por el hecho de que la adaptación logra mantener ese frenetismo y locura que vemos en los juegos, además de esa genialidad y caracterización de personaje de Dante, como de otros personajes. Igualmente vale agregar que los sucesos de la serie actual transcurren antes de Devil May Cry 3, el cual es el primero cronológicamente hablando. Ahora, continuando con los juegos y trasladándonos a la secuela de este juego, Devil May Cry 2 cometió muchos errores, los cuales tienen sentido al ser creado por un equipo totalmente diferente al original, que no se familiarizaban tanto con desarrollar juegos para consolas, sino más para máquinas arcade. A pesar de ciertas fallas, este juego agregaría ciertas cosas o movimientos que serían usados a futuro en juegos de la saga, y uno de estos fue su sucesor, el grandioso Devil May Cry 3. Este mismo es el que yo consideraría la plantilla o idea perfecta de lo que debe ser un hack and slash, hecho y derecho. Música loquísima, con diferente variedad de estilos de juego, variedad de armas, bastante contenido y muchísimo más. Una cosa en específico que destacaría más allá del gameplay es su historia. La tercera parte de Devil May Cry nos plantea el cómo Dante debe ir nuevamente a detener a su hermano Virgil, que como podemos notar tiene ciertas similitudes a Dante, solo que es opuesto en varias cosas, más allá de su aspecto, principalmente en sus maneras de ver la vida. Mientras Dante es alborotado y alocado, Virgil es mucho más recto y formal, y a pesar de sus diferencias, una que otra vez se han visto obligados a unirse para vencer a alguien más peligroso o potencialmente peligroso. Son hermanos que adoran y disfrutan sus enfrentamientos y luchas. Si tienes un hermano, quizás en alguna ocasión se habrán peleado para molestarse, ya sea de buena manera o de mala manera, pero no necesariamente con un odio. Y más allá de los hermanos, esto también puede darse en la amistad, molestando de una u otra manera chistosa o amistosa a un amigo, sin necesariamente dañar a la otra persona. Y obviamente vamos a dejar de lado el que Dante y Virgil se viven apuñalando y disparando, derramando balas y sangre demoníaca por aquí y por allá. A esto me refería, el cómo Devil May Cry nos muestra cómo los humanos tienen esa vitalidad y esfuerzo que ponen los hermanos en sus peleas, como un simple divertimento, viendo en estas peleas una rivalidad jovial o amistosa, casi como Dante y Virgil, obviamente menos violento, claro. Y también hay que tener en cuenta que su relación de hermanos en la historia se va volviendo cada vez una rivalidad más amistosa a medida que pasa el tiempo. Esto mismo en lo que me centro, como lo dije anteriormente, puede aplicar aún más si tenemos en cuenta que Dante y Virgil no son solo demonios, sino que su otra mitad mostraría cómo estos acarrean algunas de nuestras características como seres humanos.
Espero que les haya gustado el video. Si quieres opinar o solamente decirme algo, no dudes en dejarlo en los comentarios. Me ayudaría muchísimo si compartes el video con alguien que le parezca interesante. Cada tanto me gusta charlar o reflexionar sobre el mundo de los videojuegos, como también traerles software o programas para su día a día, o simplemente entretenerlos con mis pendejadas y boludeces en directo. Dicho eso, soldados de la superficie, me despido. Hasta luego. Si les gustó el video, compártanlo con sus amigos. Suscríbanse, activen la campana de mierda. Un abrazo y nos vemos en un próximo video. ¡Hasta luego!